Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, antes de hacer esta tirada, os tengo que decir que es imprescindible, imperativo, súper necesario que veáis al menos el último vídeo, ¿vale? Ya que tengo toda la lista de cardenales de las que he ido hablando y en este vídeo solamente voy a hablar de Timothy Dolan, Víctor Manuel Fernández, Mario Aurelio Poli, Pier Bautista Pizzaballa, José Francisco Robles Ortega, Ángel Sixto Rossi, Luis Rafael Saco I y Berjaneyesus de Meru Surafiel. Vaya nombrecito. Sobre las posibilidades que tienen entre estos últimos 9 candidatos contra los otros 43 candidatos de ser el próximo papa. En vídeos anteriores ya os dije el número de fumatas que creo que va a haber, la tendencia del cardenal que creo que va a ser candidato. Al final del vídeo os voy a dejar un mensaje súper secreto, súper interesante para los que estéis interesados en esta porra papal. Y nada, deciros que en el en el segundo, tercer y cuarto vídeo ya me han salido algunos cardenales de los que van a salir fumatas, ¿vale? Blancas o negras, y tengo 2 grandes candidatos a ser el próximo papa. Por eso, salvo que ahora Timothy Dolan, que es uno de los favoritos, Víctor Manuel Fernández, que es uno de los favoritos, o Pier Bautista Pizzaballa, que es uno de los favoritos, también me salga que es fumata blanca. Salvo sorpresas, tendré que hacer un quinto vídeo en el que diga exactamente quién va a ser el próximo papa. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Como os digo, al final de este vídeo os voy a dejar un mensaje súper importante. Y nada, vamos con ello. Vamos a ver de esta lista quién puede ser el próximo papa. ¡Comenzamos! Bueno, vamos con uno de los que más me habéis pedido información, de los que más estáis interesados, que es Timothy Dolan, ya que es uno de los cardenales conservadores de Estados Unidos y es el apoyado por Trump. Veamos si sus protecciones me permiten acceder a él para saber si Timothy Dolan es el próximo papa. ¿Va a ser el cardenal Timothy Dolan el próximo papa? ¿Va a ser el cardenal Timothy Dolan el próximo papa? ¿Va a ser el cardenal Timothy Dolan el próximo papa? ¿Va a ser el cardenal Timothy Dolan el próximo papa? Habéis visto que ha salido disparado. Uy, el loco. Y encima invertido, no me quiere decir nada. ¿Es el cardenal Timothy Dolan el próximo papa? Me sale el hierofante, que es el papa en sí. Y el mundo es un sí bastante grande. Vamos, última. Que no se salgan disparadas de las manos, una clara, un Timothy Dolan va a ser el próximo papa. Timothy Dolan, wow, pues creo que estamos también, joder, lo que pasa es que esto me salió muy probable también con Vicente Bacalia, entonces salen cartas muy parecidas. Lo dejamos para el próximo vídeo, pero es súper probable también, súper favorable las cartas. Vale, porque con el Papa, en la Rueda de la Fortuna y el Mundo, desde luego, hablan de que si no es el próximo Papa, desde luego va a ser una figura muy relevante dentro de la Iglesia. Otro de los importantes, otro de los posibles en las apuestas es Víctor Manuel Fernández. El cardenal Víctor Manuel Fernández va a ser el próximo Papa, va a ser el cardenal Víctor Manuel Fernández el próximo Papa, va a ser el cardenal Víctor Manuel Fernández el próximo papa, va a ser el cardenal Víctor Manuel Fernández el próximo papa. No. Aunque está dentro de los posibles en las apuestas, no. Va a ser el cardenal Mario Aurelio Poli el próximo papa. Va a ser el cardenal Mario Aurelio Poli el próximo papa. Va a ser el cardenal Mario Aurelio Poli el próximo papa. Va a ser el cardenal Mario Aurelio Poli el próximo papa. Va a ser el cardenal Mario Aurelio Poli el próximo papa. Va a ser el cardenal Mario Aurelio, cuando queráis, decirme una respuesta. Poli el próximo papa. Bueno, este yo para mí que tiene defensas a tope. Va a ser Mario Aurelio Poli. Va a ser el cardenal Mario Aurelio Poli el próximo papa. Este es un no. Vale, no.
No, además es como que irrelevante, ¿no? Irrelevante. eh, El Papa. Va a ser otro de los posibles. Pierbautista Pizzaballa. Va a ser el cardenal Pierbautista Pizzaballa el próximo papa. Va a ser el cardenal Pierbautista Pizzaballa el próximo papa. Va a ser el cardenal Pierbautista Pizzaballa el próximo papa. Aquí como salen disparadas las cartas. Pareciera que no. Vamos a hacer una última vuelta. Va a ser el cardenal Pierbautista Pizzaballa el próximo papa. Va a ser el cardenal Pierbautista Pizzaballa el próximo papa. Es que noto yo que las cartas están como tímidas. No, ¿vale? Perdón, que lo he apuntado mal. ¿Va a ser José Francisco Robles Ortega el próximo papa? ¿Va a ser? Pues no. Pero vamos a hacer como al resto. ¿Va a ser José Francisco Robles Ortega el próximo papa? ¿Va a ser José Francisco Robles Ortega el próximo papa? ¿Va a ser José Francisco Robles Ortega el próximo papa? No. Uf, qué agotamiento. Bueno, os lo dije en el tercer vídeo. Si sentís cosas mientras que veis esta tirada, por favor hacérmelo saber en hermes.angelos.tarot@gmail.com y os lo explico, ¿vale? Las influencias de la iglesia, las protecciones de la iglesia son muy buenas, sobre todo ahora que ya ha empezado el ritual, digamos, de elección del nuevo papa. Y al final, cuando haces una lectura de cartas, tienes que meterte en la energía de esas personas. Yo pido permiso al universo porque creo que esto es una cosa que nos va a afectar a todos, pero en el fondo, pues estoy metiendo las narices donde no me llaman. Entonces, es normal que sintamos cosas. ¿Va a ser el cardenal Ángel Sixto Rossi el próximo papa? ¿Va a ser el cardenal Ángel Sixto Rossi el próximo papa? ¿Va a ser el cardenal Ángel Sixto Rossi el próximo papa? ¿Va a ser el cardenal Ángel Sixto Rossi el próximo papa? Me voy a quedar con esa. La justicia. ¿Va a ser el cardenal Ángel Sixto Rossi el próximo papa? ¿Va a ser el cardenal Ángel Sixto Rossi el próximo papa? ¿Va a ser el cardenal Ángel Sixto Rossi el próximo papa? Vale. No va a ser el próximo papa, ¿vale? Pero va a ser una figura muy importante en la iglesia latinoamericana, ¿vale? Es como que fuera un segundo papa en Latinoamérica. Otro de los que están hablando mucho, Luis Rafael Saco I, creo que se llama así, Luis Rafael Saco I de Irak. Uno de los posibles, según las apuestas, Luis Rafael Saco I. Vale, este hombre no me extraña que esté protegido. Estando en un país musulmán. Pero yo solo quiero saber si Luis Rafael Saco I va a ser el próximo papa. ¿Va a ser el cardenal Luis Rafael Saco I el próximo papa? Bueno, ya habéis visto. La torre, el hierofante, mejor no seguimos preguntando y le ponemos un no. Y ahora el nombre más difícil, Berhane Jesus de Meru Surafiel va a ser el próximo papa. Berhane Jesus de Meru Surafiel va a ser el próximo papa. Va a ser Berhane Jesus de Meru Surafiel el próximo papa. Va a ser Berhane Jesus de Meru Surafiel el próximo papa. Va a ser Berhane Jesus de Meru Surafiel el próximo papa. No. Vale, pues hasta ahí la lista de los 40 y pico cardenales de los que me habéis preguntado. Según esto, aquellos que pudieran tener algún tipo de probabilidad, pero que no van a quedar, son Fridolin Ambongo Besungu, Gerald Cyprien Lacroix es descartado por un tema de salud, Luis Antonio Gaquín Tagle tiene unas altas probabilidades. Malcolm Radis no lo pude ver, se me bloqueaban las cartas. Matteo Zuppi va a ser el gran opositor al nuevo papa, no sabemos quién va a ser. Michael Cerny también tenemos mucho bloqueo, pero aparece unas de oros, que es algo bastante importante. Pablo Virgilio Sion David también está blindado energéticamente y no lo puedo ver.
Peter Erdó también es muy interesado, pero aunque va a tener fumata, no va a ser candidato. O sea, no va a ganar, no va a ser fumata blanca. Peter Cadwapiot Tucson no quiere y no va a permitir que le elijan. Pietro Parolin, que es uno de los fumatas, va a ser fumata negra. Robert Prevost de Estados Unidos va a encabezar las elecciones, las votaciones, ¿vale? Durante todo el, siempre me sale concilio y no es concilio, no me sale la palabra ahora. Robert Sara le van a bloquear ser papa o se me está bloqueando a mí la lectura. Tarcisius y Sakaguchi va a ser muy relevante durante, igual que William Isco, van a ser muy relevantes durante la próxima candidatura del próximo papa. Y tenemos a Vicente Bacalia, que me salía como los papas anteriores, como muy energéticamente muy próximos a tener una fumata, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibles candidatos. Lo reduzco todo a 7 posibles candidatos que lo vamos a ver en el próximo vídeo, pero yo ya os dije que aquí os iba a mostrar, y os iba a dar información muy, muy relevante que nos va a ayudar con esta lotería papal, ¿vale? Entonces, yo, según he visto en la bola de cristal que tengo aquí, el viernes ya va a ser investido el nuevo papa, por lo tanto, es muy probable que el jueves, hoy es martes, pues que el jueves tengamos fumata blanca, si no antes, ¿vale? Pero el viernes va a ser el día más importante para el nuevo papa, pues yo creo que va a ser o que es investido, o que va a ser su primer acto público, o veo que va a tener mucha relevancia. Además no veo en la bola de cristal que sea un candidato de los más jóvenes, ¿vale? Eso descarta a bastantes de los que tengan. Tampoco veo que sea Robert Sara, ¿vale? Insisto, a Robert Sara me salió que le bloquean el ser papa. Pero tenemos varias dudas que tenemos que aclarar. La primera duda es si, como vi en la bola de cristal en el primer vídeo, el próximo papa va a ser conservador o por el contrario va a ser moderado o progresista. Vamos a preguntarle primero si va a ser conservador. ¿Va a ser conservador el próximo papa? ¿Va a ser conservador el próximo papa? ¿Va a ser conservador el próximo papa? Yo diría que va a ser, como si es conservador, va a ser de los más moderados. ¿Va a ser conservador el próximo papa? ¿Va a ser conservador el próximo papa? ¿Va a ser conservador el próximo papa? No va a ser, o sea, a lo mejor es un candidato de los conservadores, pero en su papado va a tener una tendencia un poquito más moderada, más progresista, un poco más como, no como Francisco ni el anterior, sino el anterior a Francisco, el anterior al anterior, que no me acuerdo nunca cómo se llama, este hombre que era muy viejecito que duró muy poco tiempo. Para descartar, va a ser progresista el próximo papa, 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 va a ser progresista el próximo papa. Va a ser progresista el próximo papa. Bueno, yo creo que es un claro no, ¿vale? Aunque tenga una tendencia, aunque como cardenal él sea moderado, pero el próximo papa no va a ser progresista. Esto nos descartaría a Vicente Bacalic Illich, que como cardenal es de los más progresistas, ¿vale? Ahora, según mis lecturas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 candidatos, pero según la bola de cristal yo vi entre 3 y 4 fumatas. Ahora vamos a ver. Van a haber 3 fumatas antes de la elección del Papa. Van a haber 3 fumatas antes de la elección del Papa. Van a haber 3 fumatas. Joder. Van a haber 3 fumatas. Joder, macho. Yo creo que van a ser 3 en total, por eso salen estas cartas. Van a haber 3 fumatas en total en estas elecciones, en mayo de 2025. En mayo de 2025 van a haber 3 fumatas, en mayo de 2025 van a haber 3 fumatas, en mayo de 2025 van a haber 3 fumatas, en mayo de 2025 van a haber 3 fumatas. Yo creo que sí, van a ser total 3 fumatas.
Ahora, va a haber dos papas en 2025. Va a haber dos papas en 2025. Van 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 a haber dos papas en 2025. La muerte invertida. Van a haber dos papas en 2025. Os recuerdo que yo vaticiné la muerte del papa para junio de 2025 y lo hice el año pasado. Murió antes. Es verdad que justo dije, habrá un problema energético, un problema nuclear y luego morirá el papa, y ha muerto el papa y luego se fue la luz en partes de Europa. Pero ahora la bola de cristal me está diciendo otra cosa. Entonces, ¿va a haber otro papa en 2025? No era la pregunta eso lo que tenía que preguntar. ¿Van a haber dos muertes de papa o van a haber dos cambios de papa en 2025? ¿Van a haber dos cambios de papa en 2025? ¿Van a haber dos cambios de papa en 2025? Ahí va. ¿Van a haber dos cambios de papa en 2025? ¿Van a haber dos cambios de papa en 2025? ¿Van a haber otra vez el juicio? ¿Van a haber dos cambios de papa en 2025? Bueno, las energías están muy bloqueadas, pero no os olvidéis de esto. Es muy probable que antes de 2025 volvamos a tener un cambio de papa, ¿vale? Por eso me salen tantos candidatos, por eso tantas interferencias. Lo resolvemos todo en el próximo vídeo. Si os ha gustado, me dais like. Si tenéis dudas, me lo dejáis en comentarios. Os suscribís al canal, que os sale gratis y a mí me beneficia mogollón. Le dais a la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos. Y nada, un abrazo de luz y hasta pronto.